La desviación del modelo original dado en el Nuevo Testamento para las iglesias muy temprano se enfrentó a una resistencia tenaz, dando lugar en algunos casos a la formación de grupos dentro de las iglesias decadentes, los cuales se mantuvieron libres de maldad y pretendieron convertirse en un medio de restauración. Algunos de estos grupos fueron excluidos y formaron congregaciones aisladas. Otros, a los cuales les resultó imposible conformarse a las condiciones imperantes, se separaron y formaron nuevos grupos. Estos nuevos grupos a menudo reforzaron aquellos otros grupos que desde el comienzo habían mantenido la práctica primitiva. En los siglos posteriores, frecuentemente se hace referencia a aquellas iglesias que se habían aferrado a la doctrina apostólica y que aseguraban mantener una sucesión interrumpida de testimonios desde el tiempo de los apóstoles. Estas iglesias a menudo, tanto antes como después del tiempo de Constantino, recibieron el nombre de cátaros o puritanos, aunque no hay evidencia de que ellas mismas se llamaran así. El nombre de novacianos fue otro nombre dado a los miembros de estas iglesias, aunque Novaciano no fue su fundador, sino alguien que en su tiempo fue un líder entre ellos sobre la cuestión que tanto perturbaba a las iglesias durante los tiempos de la persecución, de si se debía o no recibir a las personas que habían apostatado, o sea que habían sacrificado a los ídolos después de su bautismo. Novaciano adoptó la posición más rígida. Fabián, un obispo martirizado en Roma, que en vida había ordenado a Novaciano, fue sucedido por Cornelio, que estaba dispuesto a recibir a los apóstatas. Una minoría, oponiéndose a esta posición, eligió a Novaciano como obispo y éste aceptó su elección, mientras que Cornelio y sus amigos fueron excomulgados por un concilio en Roma, en el 251 después de Jesucristo. El propio Novaciano fue martirizado más adelante, pero sus simpatizantes, conocidos como cátaros novacianos o por otros nombres, continuaron diseminándose ampliamente. Ellos dejaron de reconocer a las iglesias católicas o de reconocer cualquier valor en sus ordenanzas. Los donatistas en África del Norte fueron influenciados por las enseñanzas de Novaciano. Ellos se apartaron de la Iglesia Católica en cuestiones de disciplina, poniendo énfasis en el carácter de aquellos que administraban los sacramentos, mientras que los católicos consideraban más importantes los sacramentos en sí. Desde sus inicios, los donatistas, a quienes llamaron así por el nombre de sus dos líderes, ambos con el nombre de Donato, se distinguieron de los católicos generalmente por su conducta y carácter superior. En algunas partes de África del Norte llegaron a ser los más numerosos de las distintas ramas de la iglesia. Mientras las iglesias cristianas continuaban desarrollándose en varias formas, una nueva religión gnóstica, el maniqueísmo, surgió y se difundió ampliamente, convirtiéndose en un temible adversario del cristianismo. Su fundador, Mani o Manes, nació en Babilonia en el 216 después de Jesucristo. Su sistema dualista se nutrió de diferentes fuentes, entre ellas creencias persas, cristianas y budistas. Mani anunció su llamado a ser el continuador y terminador de la obra comenzada y llevada a cabo por Noé, Abraham, Zoroastro, Buda y Jesús. Él viajó y predicó su doctrina ampliamente, llegando incluso a China y a la India, y ejerció una gran influencia sobre algunos de los gobernantes persas de su tiempo, aunque finalmente fue crucificado. Sus escritos continuaron siendo venerados y sus seguidores, llegando a ser numerosos en Babilonia y en Samarranca, se propagaron también en Occidente, y todo ello a pesar
la persecución violenta que enfrentaron. En medio de la confusión de tantas partes en conflicto, hubo verdaderos maestros que fueron capaces y elocuentes para dirigir a las almas por el camino que conducía a la salvación. Uno de ellos, cuyo nombre se desconoce, en su carta dirigida a un inquisidor llamado Dionisio, en el segundo siglo, se dispone a responder a las interrogantes hechas en lo concierne al modo de adorar a Dios entre los cristianos, el motivo de su fe, su devoción hacia Dios, el amor mutuo entre ellos, la razón por la cual ellos no adoraban a los dioses de los griegos ni seguían la religión judía y porque esa nueva práctica de piedad había llegado tan tarde al mundo. Él escribió: los cristianos se distinguen del resto de los hombres no por su país de origen ni por su idioma, viviendo en el lugar que la suerte de cada uno de ellos haya determinado, y siguiendo la costumbre de los nativos con relación al vestuario, los alimentos y el resto de sus conductas comunes, nos demuestran su maravilloso y sobresaliente estilo de vida. Ellos viven en sus propios países, pero simplemente como residentes temporales. Como ciudadanos, ellos participan en todas las cosas con los demás, sin embargo, lo soportan todo como si fueran extranjeros. Cada nación extranjera es para ellos como su país de origen, y su país natal es a su vez tierra de extranjeros. Ellos pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas por los hombres, al mismo tiempo su vida va más allá de lo que piden los reyes. Ellos son insultados, pero devuelven bendición. Luego, refiriéndose a Dios, dice: el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, ha enviado desde el cielo y ha puesto entre los hombres al que es la verdad, la palabra santa e incomprensible, y lo ha establecido firmemente en sus corazones. Él no ha enviado a los hombres como uno pudiera haber imaginado, a ningún ángel o gobernante, sino el mismo Creador y diseñador de todas las cosas, por quien hizo los cielos y por quien encerró el mar dentro de sus límites. Este fue el mensajero que él les envió. Como un rey envió a su hijo, que también el rey, así lo envió Dios. Como Dios lo envió a los hombres, lo envió. Como el Salvador lo envió. No nos los envió como nuestro juez, aunque él aún los enviará a juzgarnos. ¿Y quién podrá permanecer delante de él? En lo referente a la demora para enviar al Salvador, Dios siempre ha sido el mismo, pero esperó pacientemente. Él se había formado en su mente un gran indecible plan que solo le comunicó a su hijo, mientras detuvo a su propio consejo, sabio pareció abandonarlos. Pero esto fue para dejar bien claro que por nosotros mismos no podemos entrar en el reino de Dios. Pero cuando llegó las horas señaladas, Él mismo aceptó llevar sobre sí la carga de nuestras iniquidades, ofreciéndonos a su propio Hijo como rescate, al santo por los transgresores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los inmortales. ¿Qué otra cosa fue capaz de cubrir nuestros pecados, sino solo su justicia? ¿Por medio de quién fue posible que nosotros, malvados e impíos, pudiéramos ser justificados, sino solo por medio del Hijo unigénito de Dios? Oh dulce intercambio, oh insondable operación, oh beneficios que exceden toda expectativa. Que la maldad de muchos sean ocultas en solo justo, y que la justicia del santo justifique a muchos transgresores.